semana pasada hablábamos del señor Alfredo Orlaño y poco después de acabar la grabación usted me compartía esta pieza de un fragmento de Punto Pelota donde... donde hablaban de la relación entre el diario AS y el Real Madrid de Florentino Pérez, que como sabemos no fue, digamos, todo lo mejor que podría haber sido, porque aunque AS se consideraba un periódico, digamos, cercano al Real Madrid, no era un periódico cercano al presidente del Real Madrid. Sí lo había sido en la etapa de don Ramón Mendoza, puesto que era accionista del grupo editorial de AS, más o menos lo había mantenido con Lorenzo Sanz. Lo perdieron con don Florentino Pérez, lo recuperaron con don Ramón Calderón y lo volvieron a perder con Florentino Pérez II. Digamos, es la relación del AS con el Real Madrid. Usted compartió conmigo un fragmento donde indirectamente parecía que uno de los subdirectores del diario AS, el señor Pedro San Martín, aludía a esa relación. Entonces, todo lo que lo compartió conmigo, pues vamos a... Hay un 70% de culpa del Club Real Madrid. Porque el club no quiere que salga Ronaldo. Porque el club no da nada a la prensa. Porque el club solo da entrevistas pagadas. ¿Pero te crees que el Barça da mucho más? Déjame que te diga. No, he hablado del Barça ni de Barcelona. No, estoy diciendo la semana pasada está en un deportivo y no estoy diciendo que para conseguir una entrevista. Yo no sé lo que pasa en Barcelona ni me importa. No, pero que no es una excusa. Ni me importa. Pero estoy diciendo que en Madrid, la comparación la política de prensa del club es cerrada. No digo. Llevamos tiempo y tiempo y ¿Es una reivindicación lo que hacen las? Estoy haciendo estoy diciendo que no tenemos información. Dice, yo lo he interpretado como vendetta. Sí, yo también, un poquito. Hay formas de enfocar la vida para ser clubista. No hay ninguna vendetta, que quiere decir que el Madrid no da. Ellos no me dan nada. Porque las masas Morata, si el Madrid no me da entrevistas, si no me da yo no puedo regalar a Cristiano una diciendo Cristiano que guapo. Bien, ¿por qué compartía usted esta pieza de uno de los lugartenientes de don Alfredo Relaño? A mí me cuesta entender este razonamiento, por mucho que diga, si a mí no me comparte el Real Madrid información, yo no puedo decir Cristiano Ronaldo qué guapo es. La sensación que da, y es que yo no sé por qué hace este alegato, porque es que se le escapa totalmente. Dice, hombre, esto es una vendetta. Hombre, es que suena eso, es que como no me das noticias, como no me das información, como eres hermético, pues yo voy a hablar mal de ti. Si quieres que hable bien de ti, dame. Esto al final destapa, esto es el AS, pero destapa mucha prensa deportiva, que funcionan así. Muchos personajes, muchos deportistas han estado eternamente protegidos por, pues por futbolistas que les daban a la prensa deportiva lo que querían. El caso de Iker Casillas, sin ir más lejos. Bueno, Iker Casillas no lo trató muy mal el AS en aquella época. Que no lo trató mal, todo lo contrario. O sea, de hecho, no solo no lo trató mal, sino que fue muy a lo bestia contra ciertos periodistas, contra porteros que les hacían la competencia, incluido el primero que le quitó la titularidad, que fue César Sánchez, que se la llevó a quitar. Fue Del Bosque, increíble, el que le quitó la titularidad a Casillas en ese momento, y el propio César Sánchez se lo ha recriminado a Roncero, ¿eh? Le recuerdo que uno de los pocos directores del Real Madrid que se enfrentó, uno de los pocos directores del Marca que se enfrentó a don Florentino Pérez y que seguramente influyó bastante en su caída, fue don Óscar Campillo, que fue el que sacó los WhatsApps para favorecer a Iker Casillas y decir que los que ponían poco menos que a Mourinho como un tirano y tal, y que se entraron muy mal a la presidencia del Real Madrid porque le pareció que era jugar sucio, sacar mensajes de vestuario. Pero lo que yo quería, por seguir en el AS, y por eso me venía a cuento esto, es que nos comentaron algunos que hicieron referencia al caso de don Enrique Ortego. Usted ha escuchado a Enrique Ortego, que ahora está en el programa del señor Paco González, pero que durante mucho tiempo estuvo en el larguero. Ya mucho que no le oía, la verdad, sinceramente. Enrique Ortega fue durante mucho tiempo uno de los principales jefes de deportes del diario ABC. Y era un caso original porque, aunque era del ABC, él estaba en la tertulia del larguero, como para demostrar un poco que, digamos, que los deportes estaban al margen de la política, porque, digamos, que la línea editorial de la SER no era muy afín a la del ABC, pero en el larguero sí podían coincidir. Pasaba algo parecido con Damián González, que también estaba en la tertulia del larguero ahí con el señor de la Morena, a pesar de que tampoco trabaja en un medio vinculado al Grupo Prisa. Bien.
En un momento determinado, él cuenta que se hace muy amigo del señor Relaño, que también es tertuliano del Larguero. Son muy amigos y tal, y en un momento le dice Relaño, oye, cuando el señor Relaño era el director de deportes de Canal Plus y del País, dice, el Prisa va a crear un periódico deportivo propio, que el año 96, eso me lo contó a mí Javier Díaz de Polanco, que iba a llamarse Gol. Pero en último momento, los dueños de las dijeron, oye, al final no vendemos el As. Y dijo, pues mira, entonces, según cuenta Enrique Ortego, él iba a ser el director adjunto de ese nuevo diario, pero con vez de ese nuevo diario pasaron a comprar el As, ya había plantilla, ya había gente, y como que al final no pudo ser, pero se quedó la palabra dicha de, oye, si algún día te quedas sin trabajo, llámame, que yo te quiero como mi adjunto. Dice Ortego que le dijo Relaño. Y eso pasó en el año 2008. En 2008, que el presidente del Real Madrid es don Ramón Calderón, hay una Irene ABC, tal, le quieren bajar el sueldo, pues mira, me voy conmigo, llama al año, ¿cumples tu promesa? La cumplo, me voy contigo, y es nombrado en el año 2008 adjunto al director del diario AS. ¿Qué problema tenía don Enrique Ortego? Que se llevaba muy bien con don Florentino Pérez. Era considerado un florentinista. Eso de Florentino Pérez no existía. ¿Qué va a pasar entre el año 2008 y el 2009? Que cae don Ramón Calderón y llega don Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid otra vez. Puedo decir que el éxito de los que han buscado desesperadamente mi destitución también es el triunfo de la injusticia y de la maldad. 1188 días después, Florentino vuelve al Real Madrid sin oposición y con un objetivo claro, recuperar cuanto antes la ilusión y sobre todo la estabilidad. Y por lo visto, eso nos sentó bien, porque dijo, bueno, pues no hay problema. Tenemos un interlocutor en el Real Madrid con el nuevo presidente, que es Enrique Ortego, que es amigo suyo. Bueno, en 2009, don Enrique Ortego desaparece del diario AS y desaparece de la cadena SER. Vamos a leer lo que ha escrito el propio don Enrique Ortego de ese episodio, si hace usted los honores. En octubre de 2008 me lleva a AS de adjunto el director, pero pronto empieza a haber choques por mi confianza con Florentino. Y todo esto estalla en marzo de 2009 en una comida con gente del Madrid. Era en la etapa de Boluda, pero ya se sabía que volvía Florentino. Estaban José Ángel Sánchez, Carlos Bucero, Peja Mijatovic y por parte nuestra, Relaño, Tomás Rancero, Pedro Pablo San Martín y yo. El caso es que empezaron a vacilar con que al volver Florentino, en AS iba a haber que empezar a llamarme a mí en vez de Alfredo, Relaño. En vez de Alfredo. Relaño se mosqueó y les dijo, en AS mando yo, ni Florentino, ni este, ni nadie. Ahí queda la cosa, pero volviendo al periódico en el coche de Pedro Pablo, se fue calentando con que a ver si se creen que Florentino iba a poner en su periódico un enlace que aquí solo mando yo, y de repente me suelta, bájate del coche, que estás despedido. No me bajé, le dije, mira Alfredo, el coche no es tuyo y no me puedes abandonar en un semáforo. Fuimos el resto del viaje en silencio. Al día siguiente me llamó al despacho y me dijo que el tema de Florentino le ponía enfermo e iba a ser muy difícil trabajar así. Nos dimos una tregua por Semana Santa y a la vuelta me despidió definitivamente. Lo que más me duele es que hizo que me echaran también de la SER. Relaño le comentó a De la Morena que no estaba cómodo porque yo no le saludaba. Un día me llamó José Ramón y me dijo, Quique, te tienes que ir de la SER porque Relaño dice que no quiere estar así. Me consta que él luchó mucho porque yo siguiera, pero no hubo manera. Esa salida tan traumática de AS y la SER supuso que ya nunca volviera a tener un contrato laboral con una empresa. No me ha faltado el trabajo nunca, pero me pilló la crisis de la profesión y no volví a tener una nómina. No voy de víctima, pero lo que hizo pudo acabar con mi carrera. A la semana de salir de AS me llamó Inda para empezar en Marca, y el mismo día que cogí el talón del finiquito de la SER me llamó Paco González. Quique, me acabo de enterar, nunca te dije que vinieras a la COPE, porque eras más hombre de José Ramón, pero ahora no te vas a quedar en la calle. Y ese mismo día me fichó. Al final creo que la gente de la profesión me quiere. Esta profesión a veces es muy caínita y hay gente a la que has ayudado mucho que te traiciona. Era totalmente desconocedor de esto, ¿eh? Si es que es así tal y como lo cuenta. Vamos a darle también... Es verdad que Alfredo Relaño no ha contado su versión de este episodio, pero hay dos puntos curiosos. Ya ha pasado un tiempo desde que lo contó, con lo cual podría haberlo desmentido en este tiempo. Y no creo que quiera hablar del tema. ¿Por qué? Porque al final, como junto con la parte que nos interesa a nosotros, que es la parte del entorno, pero la parte más directa es la pérdida de confianza de dos personas, no hay mucho que hablar de esa parte. Entonces, al margen del contexto,
que es la parte que nos interesa a nosotros, pero la parte más directa es simplemente 2 personas que se rompió la confianza entre ellos, con lo cual no es un tema muy agradable que contar. Ahora bien, si Ortego lo ha contado, por cierto, Ortego ahora ha vuelto a Las, cuando ya no era director del año, claro. Ahora vuelve a ser columnista de Las, pero cuando ya no está el año por ahí. Pero quiero decir que me da la impresión de que el año no va a querer hablar de esto. Esto creo que todos los directores tienen gente con la que rompen relaciones a raíz de ser director. Creo que, con lo cual, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no va a querer hablar nunca del año de un episodio como este, porque sería como, yo que sé, si le preguntaran a De la Morena por Azobara, gente con la que de momento te llevas muy bien y dejas de llevarte bien en un momento determinado. Mire, usted y yo hemos hablado muchas veces de esos despidos, esas salidas de periódicos o de medios de información por no seguir la línea editorial. La línea editorial de El As con Alfredo Relaño era antiflorentinismo. Y era así. Es que es la parte que me interesa aquí. Reconociendo que hay un componente humano del que poco se puede decir, que pasa siempre, del desgaste, de tal, y eso que aquí duró muy poco, porque básicamente duró un año. Pero el componente que me divierte a mí de este asunto es que hemos visto en este canal casos de periodistas que fueron despedidos por antiflorentinistas, y aquí tenemos al revés, un periodista que fue despedido por florentinista, lo cual tiene su gracia. Y se habla poco. ¿Sabe usted qué es lo que pasa? Que al tratarse de un tema deportivo, es curioso cómo lo hemos normalizado en el tema de la política, de que en un periódico pase así y la forma de informar que tienen sea pues basándose en su línea editorial, es decir, sesgando la información o diciendo las cosas en función de lo que les conviene o no. Pero en la parte deportiva se me hace todo un poco, es curioso, se me hace todo más bola, ¿no? El que sea tan claro, el decir, es que aquí no es que seamos del Madrid o del Barça, es que vamos un punto más allá. Somos un diario madridista, pero estamos contra Florentino. Si tú vas con Florentino, yo lo siento, pero no te puedo tener aquí. A mí me sigue... Pero piensa el contexto que tiene de divertido esta cosa. ¿Por qué duró tan poco el tema? Porque cuando el señor Alfredo Relaño propone al señor Ortego que sea ni más ni menos que su adjunto, porque es su amigo de toda la vida con el que coincide en la tertulia del larguero, Florentino Pérez no existe. El presidente Ramón Calderón piensa que no, tal. De repente, claro, cuando reaparece, que vuelve. Y tengo aquí metido a alguien que es poco menos para mí que un espía de él. Pues no, lo siento. No, esto. Y que se convierta en una especie de ojos de Florentino en mi redacción. No. Que es lo que tengo la impresión que debió aparecer en la cabeza del señor Relaño. También es que, no sé, es curioso, tal vez sea, y podemos decir que es elogiable por parte de Relaño. No es elogiable que coja una forma de describir, como bien decía Pedro Pablo San Martín, como no me das, yo te doy. Y te critico y te cuestiono, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el no doblegarse porque hubiera sido muy fácil para Relaño a lo mejor tirar de la baza a Enrique Ortego, ser un poco más tibio. Es decir, me hubiera sido muy plural y decir, vale, deja que mi artículo, mi línea editorial sea contra él, pero que luego haya un enlace. Lo que dice bueno, pero es que a lo mejor Enrique Ortego les podría haber favorecido, quiero decir, en la relación con Florentino Pérez. O sea, pero es cierto que Relaño en ese sentido, pues, tiró al menos de redaños y de decir, oye, que yo aquí no voy a. Eso lo hubiera hecho don Felipe Jiménez Los Santos, que diría, yo en mi programa no tengo a uno. Pero vamos a ver. Pero una cosa es que digas, no voy a claudicar ante esto y yo voy a hacer las cosas como yo opino y como yo creo. Ya, sería muy bueno si hubiera sido objetivo, pero en vez de. Es decir, yo no voy a ser pro-florentino, ¿vale? Pero eso no significa que tengas que ser antiflorentino, puede ser totalmente objetivo y neutral. El tema es que elige el camino del antiflorentinismo. Para mí esto habría sido muy loable por parte de Alfredo Relaño si hubiera mostrado una línea totalmente neutra en este sentido. Y el otro punto que pone es que él, aparte de dolerle que ya nunca más ha vuelto a formar parte de una redacción, ya todo lo demás ha sido de colaborador, de columnista o de comentarista, pero yo nunca más volvió a formar parte de una redacción como director o adjunto a director, que bueno, eso les pasa a todos con el tiempo, supongo, pero dice lo que no le perdona es lo de la radio. Porque dice, solo tenemos el relator del señor Ortego, que se había vuelto muy tenso para el año porque no le saludaba. Entonces, compartir tertulia con alguien que no saluda y le dijo, esto no puede ser, señora Morena. Y el señor Morena, lógicamente, tuvo que dar razón al que era director de AS frente al que no era nada. Creyéndome todo lo que cuenta de la parte de AS, de su serie de AS, la de la radio lo veo todo un poco más. No es que no me lo crea, pero creo que ahí falta mucha más información, sinceramente. En la de las no me hace falta tanta información. Aquí sí que me hace falta un poco más porque puede haber más derivadas que no conozcamos, sinceramente. Sí es verdad que yo me acuerdo de cuando el señor Tomás Guas se fue de la SER a la COPE,
con todo lo de Paco González, o sea, cuando se produce todo el desembarco de los de Paco González de las rompen con las 6 Santos en bloque con la COPE, y él también se va como tertuliano, lo que quiera que fuera, él en su entora tenía un cargo en el AS, no sé si adjunto al director también o algo, y le echaron y dijo, no, lo siento. Con lo cual se ve que había una especie de cordón umbilical de que si te peleabas con uno con otro. Tomás Gual dice, si te vas de la SER, fuera de las. Y en el caso de Ortego es, si te vas de las, fuera de la SER. Con lo cual sospecho que puede ser algo parecido. Sí, puede que esté relacionado, pero al final es lo que vemos en este medio, ¿no? En el tema de los medios deportivos, que aquí, más que en la prensa, vamos a llamarlo así, por decirlo de forma rápida, pero bueno, la prensa seria, no es que no considere la prensa deportiva seria, pero bueno, me reservo la opinión. Pero digamos que aquí el tema de las relaciones va mucho más lejos, muchísimo más lejos. La verdad es que se puede hacer una película muy condensadita de 4 minutos de verdaderas calamidades nacionales y esto no se nos da bien, ¿eh? Y nos engañemos que no se nos da bien.